Bueno, vamos a comenzar. ¿Estáis dispuestos? Escuchando la voz de Dios, ¿verdad? ¿Por qué no escuchas la voz de Dios? Apocalipsis 3:20. Ahí dice un versículo. Está escribiendo a Jesucristo a la iglesia de Laodicea. Y hay un versículo muy peculiar. Un versículo que para mí es muy simbólico porque a través de él yo acepté a Jesús. No me convertí, no nací de nuevo, ya lo explicaré, pero realmente Él me hizo comenzar a tener ganas de conocer a Dios y me hizo despertar de un no creer a un creer. Amén. Y eso lo hizo solo la palabra y este versículo. Dice Apocalipsis 3:20. Dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Estaba yo dirigiéndome hacia el local, había cambiado de ciudad, había estado de las Islas Canarias, de Tenerife, me vine a vivir a Madrid. En Tenerife había conocido un grupo muy dinámico de gente de un grupo de Nueva Acrópolis. Es una secta religiosa que lo que hace es coger doctrinas de todas las religiones, hace un pupurrí ahí y hace su mezcla y ahí todos felices, ¿no? Y dependiendo del nivel que tengas, hay niveles, pues tienes distintos tipos de beneficios, ¿verdad? Y distintos tipos de poder, información y de cosas. Les gusta mucho todo el tema de los templarios y todas estas cosas. Y nosotros habíamos venido de allí, de ese grupo, a vivir a Madrid con cartas de promoción. Como Pablo que no era Pablo, era Saulo, iba con cartas, ¿verdad?, de promoción a Damasco para poder ahí introducirse en las tribus judías para seguir persiguiendo al cristianismo. Bueno, nosotros no estábamos persiguiendo al cristianismo, pero casi. Y veníamos con recomendaciones y llevamos esas recomendaciones el centro de Nueva Acrópolis en Madrid está en la Gran Vía, un sitio, un edificio fantástico, ¿verdad? Está allí. Y íbamos para allá a conocer esa gente de Madrid que no conocíamos con esas cartas. Y estábamos trabajando en una compañía de multinivel que se llama Herbalife y llevábamos una chapita, ahora está prohibida, pero en aquella época se permitía, esa chapita ponía, pierda peso ahora, pregúnteme cómo. Vendíamos productos de adelgazamiento, eran de nutrición, pero básicamente funcionaban para perder peso. Llegando a la Plaza Callao, esperando para cruzar un semáforo, vimos una chica que estaba de espaldas y estaba gordita y estaba mirando un escaparate de un herbolario. Entonces nosotros, mi mujer y yo, que íbamos con nuestra chapita, dijimos, espérate, no crucemos ahora, cuando se dé la vuelta esa chica, a ver si para cuando vaya a cruzar por aquí, nos ve la chapa y nos pregunta cómo, o la saltamos, yo qué sé, pero bueno, la idea era que hablar con ella para hablarle del producto. De forma que cuando se dio la vuelta, esa chica llevaba también la chapa. Ella era, pues, llevaba poco tiempo también y llevaba la chapa y también era distribuidora. Y digo, ¡hombre! No nos conocíamos, pero el simple hecho de que los dos llevábamos la chapa ya era un índice de que estábamos trabajando en la misma compañía y entonces nos saludábamos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Y ella nos dijo, ¿dónde vais? Y nosotros, pues vamos a Nueva Acrópolis. Y dice, ¿cómo Nueva Acrópolis? Y fue y sacó de su bolso una Biblia y empezó a mostrarnos, yo no sé cuántos versículos me mostró, o nos mostró, porque estaba allí mi mujer. Ella tenía la Biblia marcada con rotulador amarillo fluorescente de este, ¿verdad?, de marcador, y ella, los versículos que me leía estaban escritos, estaban remarcados con eso, y yo recuerdo que cada vez porque yo había leído la Biblia y no había entendido de nada y me aburría un montón, pero ella cuando me abría la Biblia y esos versículos que estaban marcados, lo que me estaba diciendo, yo no recuerdo lo que decía, lo único que sí recuerdo es que esos versículos como casi que me hacían daño a la vista, como el que relucían. Eso sí me llamó la atención. Digo, qué raro, qué rotulador más potente, ¿no?, que alumbra tanto. Solo recuerde, cuando llegué a casa después de haber estado en la Acrópolis y tener una mala experiencia asquerosa, bueno, ya os contaré más adelante otro día, no va en eso, solo recordé un versículo de los tantos que esta chica dijo, nos dio también el teléfono, ¿verdad?
y ese versículo era Apocalipsis 3:20. Y yo no le leí porque no tenía Biblia. Yo solo, en mi habitación solo, estaba solo en la habitación, estábamos viviendo con mi madre, ya teníamos a nuestro primer hijo, Luis. Estábamos pasando una situación horrible. Yo, no, yo ya entraba en las iglesias a encender velas, aunque yo creía que eso era una tontería y yo no sabía, nadie me podía ayudar en lo que me estaba pasando y realmente necesitaba ayuda. Y recordando ese versículo, es raro, ¿verdad? Que te acuestes de un versículo sin saberlo, ¿verdad? Porque si te lo conoces, pero yo digo, Señor, yo no sé si realmente estás llamando a la puerta, si realmente existes, si, ¿para qué? ¿Dónde te tengo que dejar entrar? ¿Cómo te tengo que dejar entrar? ¿Cómo vas a cenar conmigo? Yo no entiendo nada de eso. Yo era sincero porque en realidad no creía, yo era ateo. Yo digo, pero si existes, te necesito. Y yo sentí mucha paz. Ese fue el inicio de lo que Cristo estaba haciendo para mi vida. En realidad Cristo estaba llamando a la puerta y estaba... De ahí hasta que yo nací pasaron 22 años. 22 años de religiosidad, 22 años de creerme que era salvo, 22 años de frustración, 22 años de no entender nada, 22 años de querer escuchar la voz de Dios y no escucharla. Pero este versículo me hizo empezar un camino nuevo, y un camino en el que Dios utilizó, ¿verdad? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Porque Él está llamando a la puerta, todas las puertas. Si alguno oye su voz, yo no escuchaba su voz. Yo escuché la voz de esa chica que me decía, mira, Dios quiere que entrar en tu vida. Yo no la escuchaba, pero bueno, le di la oportunidad de que pudiera entrar. El siguiente versículo que quiero compartir es Romanos 10:17. Y dice así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es curioso, ¿verdad? Parece como que para tener una relación con Dios lo primero que tenemos que hacer es oír a Dios. Y cuando oímos a Dios, entonces... Pero es que no oímos hasta que no nos acercamos a su palabra. El efecto de oír lo produce la palabra. Vuelvo a entender, porque este versículo a veces la gente no lo entiende. Dice, así que la fe es por el oír. Ok, yo necesito oír para tener fe. Y tener fe no yo, sino para escuchar a Dios, para que esa fe venga y me mantenga en la salvación, ¿verdad? No se trata de, porque yo puedo tener fe y no hace falta que oiga. Pero está diciendo que para tener esa fe hay que oír. ¿A oír a quién? A los autobuses, a la gente gritar, para oír a Dios. Ahora, ¿cómo oigo? Dice que la fe es por el oír. ¿Cómo oigo? Continúa, te lo dice. Y el oír por la palabra de Dios. Es decir, que uno cuando se acerca a la palabra de Dios, empieza a producir el efecto para que tú puedas oír. Esto no es matemático, no es porque yo estuve 22 años acercándome a la palabra de alguna forma distinta a lo que realmente tenía que ir, porque no tenía el acompañamiento o porque Dios quiso o lo permitió de esa forma, no lo sé, porque yo estoy ahora en una posición que si yo hubiera querido a lo mejor hace 22 años, pues ahora no estaría haciendo esto. Pero como estuve 22 años preso y me di cuenta de que estaba preso en una mentira, ahora me di cuenta de todos los que están presos en esa mentira y que están caminando por ese camino ancho, ¿verdad? Que parece que es el que caminan los que no creen en Dios, ¿no? Ese camino es los que creen en Dios, pero no están creyendo. Van por un camino ancho, pero no están creyendo, como me pasaba a mí cuando llevaba 22 años, ¿no? Todas las noches yo me arrepentía, porque yo pensaba que el arrepentimiento era un arrepentimiento constante de las cosas que hacía mal, y aún así no me sentía salvo. A veces sí, a veces tenía muchos gozos, a veces sentía que no, otras veces entendía, digo, uy, si no me arrepiento de todo, ¿cómo voy a poder ser salvo? Tenía mucha angustia, yo no tenía la salvación, no tenía la seguridad de la salvación. Eso no era salvación. Eso vino después. Ahora, para oír
necesitamos la palabra. Y la palabra no de una forma desordenada, porque es cierto que la palabra habla, pero a veces habla, no es la palabra, lo que habla es el razonamiento, tu cabeza, tus pensamientos y los pensamientos que, como vamos a ver luego en el estudio, coloca el enemigo, que es capaz también de hablarnos. El enemigo también nos habla, los demonios nos hablan, la conciencia nos habla, el corazón nuestro nos habla. Pero aquí el tema que estamos tratando es cómo escuchamos a Dios, cómo sé que es Dios, cómo estoy seguro de que es la voz de Dios. Juan 10, 27 y 29. Si tengo que elegir un versículo que me dé la seguridad de donde estoy, ¿verdad? Y que la seguridad real de que voy a escuchar a Dios y que estoy escuchando a Dios, este versículo para mí es uno de los favoritos y principales y que me da mucha esperanza y mucha fe. Juan 10, 27, 29. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Si tú analizas el versículo te das cuenta de que cuando entras al redil, escuchas la voz de Dios. Él te conoce, no te va a decir, no te conozco, apártate de mí, hacedores de maldad. Él te conoce, ha sido el Padre el que te ha introducido al redil y ahora eres suyo. Tú le oyes y le puedes seguir y le sigues. Las ovejas siguen al pastor. Las ovejas no son como las cabras. Las cabras solo quieren que el pastor les dé de comer y luego se van por su aire. No quieren seguir al pastor para nada. Al contrario, siempre van en contra. Hay que ir a por ellas. Las ovejas no. Y nadie puede arrebatar a las ovejas. Ni tú mismo. Entonces sería tontería arrebatarse a sí mismo. Con lo cual me da una garantía absoluta de dónde estoy, ¿verdad? Y dónde escucho. Aquí está hablando que Dios habla. Hay muchos versículos. Toda la Biblia está hablando este tema y trata este tema, pero he elegido estos tres así significa, porque quiero avanzar más adelante hasta el trabajo de ver cómo habla Dios, ¿verdad? Dios no escucha al pecador. Dios no escucha al pecador. Si Dios no escucha al pecador, Dios no habla al pecador. ¿Vale? Dice Juan 9:31, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Y vemos ahí a los pecadores clamando a Dios, ¿verdad? ¡Ay, Señor, quítame los pecados! ¡Ay, Señor! Yo creo que sí los oye, pero no les hace ni caso. Ahí te quedas hasta que no seas parte del redil, hasta que no entiendas. Entonces sí, te voy a escuchar y te voy a... Pero mientras tanto, la palabra es claro. Juan 9:31, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Verdad? Ocultamos nuestro rostro por vergüenza de nuestro pecado. Hay veces que hasta somos tan sinvergüenzas que aun con pecado queremos ponernos delante de Dios. Yo no tengo pecado, yo no he hecho nada malo. Porque somos así, los humanos somos que creemos que nos pertenece todo y que tenemos derecho a que Dios nos mire y nos hable. No, pecador no puede tener relación con Dios y por eso él no escucha la voz de Dios. Romanos 11:8. Como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos que no oigan hasta el día de hoy. Es Dios. Tapone a nuestros oídos
cuando, bueno, nuestros oídos, los oídos de las personas que están apartadas de Dios. Dos posiciones. En pecado, no escuchas a Dios. En el redil, justos, santos, salvos, perfectos, renacidos. Ahora vamos a leer un texto increíble. Escuchas a Dios. Ahora también vamos a ver cómo le escuchamos, ¿vale? Mateo 13:13 tiene que ver también con esto de Romanos 11:8. Los apóstoles, Jesús empieza en un momento dado de que los fariseos estaban poniendo ya muy brutos y muy severos con él, persiguiéndole demasiado. Entonces él, para que los fariseos no se siguieran ahí molestando, él empieza una técnica. Él empieza a hablar del reino y hemos estado trabajando en los viernes, no al anterior, sino anteriormente hemos estado trabajando en algunas de esas. Empieza a hablar en parábolas. Y las parábolas que habla es para hablar del reino y habla de tal forma que escuchan, pero no se enteran. ¿Qué está diciendo? ¿Por qué dice esto? ¿Qué tontería? ¿Y por qué? No, eso no es posible. Un sembrador, la semilla. Entonces los apóstoles, que tampoco se estaban enterando, le preguntan, Jesús, ¿por qué les hablas? Por parábolas. Ellos tampoco se enteraban. Pero bueno, ellos, ¿por qué les hablas por parábolas? ¿No? Podrían haber dicho, ¿por qué nos hablas? ¿No? Bueno, ellos tenían una oportunidad que no tenían los otros. Ellos estaban con Jesús. Y Jesús los hablaba. Ellos estaban escuchando la voz de Jesús. Los fariseos escuchaban a Jesús, pero no escuchaban su voz. Era su dureza de corazón, le hacía decir, ¿este que está diciendo? Blasfemia. Pero los discípulos le escuchaban. Tenemos que tener en cuenta que los discípulos no tenían el Espíritu Santo, lo que tenemos nosotros ahora. Nosotros podemos escuchar a Dios a través de la palabra porque el Espíritu Santo nos da revelación. En ese caso, el que le daba la revelación a los apóstoles, a los discípulos, era el mismo Jesús, era la voz de Jesús. Entonces, en la pregunta de Jesús, de la pregunta de los discípulos a Jesús, Jesús le responde. Eso está en Mateo 13:13. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Entonces, claramente en una posición en la que no estás con una clara seguridad de salvación, si no has sido renacido, si no has tenido ese nuevo nacimiento, y el nuevo nacimiento viene cuando tú realmente por revelación, porque tú no puedes nacer de nuevo cuando tú quieras, es por revelación, te das cuenta de lo que hace Cristo. ¿Y Cristo muere por los pecados? Sí, pero eso no es lo que te tienes que dar cuenta. Lo que tienes que dar cuenta es que eso que hizo Cristo te sirve para librarte absolutamente del pecado. Que no es que te libre del pecado del pasado y ahora tengas que, ahora con la nueva fuerza y el Espíritu Santo, tener un tesón para que no pecar y si peco pierdo lo que he hecho y tengo que seguir arrepintiéndome, porque eso no es creer en Jesucristo. Eso es creer en Jesucristo a medias, solo para el pecado antiguo, y ahora creer que tú puedes hacer lo que no has hecho en tu vida, hasta el momento en el que has conocido a Cristo. Y por eso hay tanta gente como yo estaba 22 años frustrado luchando contra el pecado, siguiendo luchando con el pecado, cuando ya no me compete luchar con el pecado porque ya estoy en Cristo, ya estoy limpio, ya soy santo. Y no lo digo yo, lo dice la palabra, ¿ok? No me lo invento. Ya estoy justo, soy perfecto. ¿Quién? Yo como carne, no, ese no se va a convertir y se va a morir. Pero el que pasa vida eterna, el que va a vivir eternamente, es justo, santo, perfecto, limpio. Cuando tú esa revelación viene a tu vida, hay un descargar de tu ya dices, wow. Entiendes el agradecimiento, entiendes el amor de Dios, entiendes la misericordia, entiendes el plan. El Espíritu Santo viene a morar en ti. Y cuando tú te acercas desde entonces a la palabra y la lees, Dios te habla. Y tú dices, bueno, yo lo decía y lo sigo diciendo, ¿cómo leía yo antes esto?
¿Qué entendía antes esto? ¿Cómo no lo podía ver? ¿Cómo no podía entender? ¿Cómo no me daba cuenta? Y no tenía el Espíritu Santo en mi vida. Porque estaba luchando en mis fuerzas, en mi entendimiento. Estaba en un camino ancho, donde yo pensaba, engañado por mi corazón, que estaba muy a gusto porque seguía dirigiendo mi vida. Y una cabeza que intentaba razonar, y a veces entendía y otras veces no entendía absolutamente nada, pero era ella la que mandaba mi vida. Ahora no. Ahora he entendido de que mi espíritu, que es de la naturaleza de Dios, mora con mi espíritu de Dios, junto, aquí dentro, dentro de mí, dentro de ti, si eres renacido. Y ese es el que gobierna mi vida. ¿Qué puedo hacer yo? Nada. ¿Qué van a hacer ellos? Someter esta carne. Que yo sé que estorba, pero que él va a ser, ellos tienen el poder para ir sometiéndolo. Y cada vez la gente va a ver, oye, ¿cómo es posible? ¿Ves que vemos a Pablo y vemos a otro y dices, wow, qué genio? No era Pablo, Pablo era carne, era Dios obrando en Pablo. Ese mismo obra en mí, obra en ti, el Espíritu Santo. No soy yo, de verdad, es Él obrando en mí. Y si en algún momento veis que tengo paz, que tengo seguridad, que tengo paciencia, que no soy yo, en serio, es Él. Porque yo no puedo hacer eso por mis propias fuerzas. Mi carne, pero se está sometiendo cada vez más a ellos. ¿Cómo lo hacen? No sé, pero lo hacen. ¿Ejerzo yo algo de presión? Claro, toda la que quiero. Porque ahora ya lo que hago lo hago en Él. Y con la fuerza de Él. Y soy aliado en Él. Me encanta la santidad, me encantan los mandamientos, me encanta la ley, me encanta. Y os digo una cosa, ahora en Cristo la cumplo. Mi cuerpo sigue haciendo cosas raras. Y seguimos sometiéndolo y castigándolo. Bueno, ya lo iréis entendiendo, es por revelación. Ok, entonces, hasta ahí. Ahora, ¿quieres escuchar a Dios? Te voy a dar 3 puntos. No sé dónde estás. Es probable que, a lo mejor como yo, durante 22 años, tengas pasión por Cristo, creas que le amas, estás ahí esforzándote para servirle, te desguindas, o sea, estás y sufres porque muchas veces no puedes, pero quieres, y a lo mejor esa es tu posición, como yo estaba. A lo mejor no, a lo mejor estás en la posición en la que estás escuchando y estás diciendo, ¿qué está diciendo este tipo? A ver cuándo mete la pata o a ver cuándo me dice algo que me suena un poco raro. Ya te estará sonando un poco raro todo lo que estoy diciendo. Pero a lo mejor esa es tu posición, que todavía no sabes que Dios está llamando a la puerta. Te está diciendo, ch, 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 ch. Tú no estás en el mundo por casualidad. Tú tienes un propósito y el propósito lo tienes en mí. No lo tienes en tus fuerzas. Lo tuyo no es estar pagando la letra del piso. No, es un propósito eterno para la eternidad y está en mí. Y a lo mejor, pues bueno, hoy dices, wow, ¿es verdad eso? O a lo mejor no, a lo mejor ya estás, ¿verdad? Escuchando a Dios, como sé que hay muchos por ahí, y que estás emocionado y entusiasmado con la palabra y lo único que va a hacer es afirmarte un poco más dónde estás para seguir en el crecimiento que Dios, en el trabajo que Dios está haciendo contigo. Punto número 1. Lo primero que hay que hacer, si no lo has hecho, es arrepentirte de estar viviendo bajo la dirección de tu corazón. Sí, porque todos nacemos fuera de Dios. Y todos nacemos en una posición en la que dependemos de nosotros, de nuestros sentimientos, de nuestro corazón, de nuestro, ¿verdad? De lo que desea nuestro corazón, de lo que podemos conseguir. Nuestro corazón siempre va a querer más de lo que podemos conseguir y estamos frustrados y al principio no lo dan nuestros padres, luego cuando nuestros padres no nos lo dan y tenemos que buscarlo, pues nos esforzamos porque somos jóvenes y luego cuando llega somos ya mayores y tenemos hijos, ya viene la frustración total y nos damos cuenta de que no podemos hacer absolutamente nada y
nos amargamos de esta vida y dice, maldita sea esta vida, qué rollo de vida, no sé para qué vivo aquí. ¿Por qué? Porque el corazón este que nosotros tenemos, con el que nacemos, está totalmente caído, desviado y con una tendencia al mal. ¿Por qué? Porque es esclavo del pecado. La palabra de Dios dice en Romanos 1 que por nuestra separación de Dios, Dios nos entrega en esclavitud a Satanás. Tú no lo sabes, aún te crees a lo mejor que estás como yo, que creía que era cristiano, pero seguía sometido a la esclavitud del pecado y no me dejaba tranquilo. ¿Por qué? Porque todo lo quería hacer con mi corazón, con mis fuerzas y con mi pensamiento. Leía la palabra y creía que el Espíritu Santo me daba un poder que yo nunca veía ese poder por ningún lado. Estaba esperando a ver si un día el Espíritu Santo venía y me llenaba. Como decía el pastor, ponte así con los brazos para arriba, que venga el Espíritu y te llene y entonces... Eso nunca venía, y yo tampoco he visto a nadie que... Y los que venían era temporal, porque a lo mejor se caían para atrás, o pataleaban, o se reían, o cosas de estas, pero al día siguiente eran los mismos. No podían controlar su carne. Y el problema es que la carne no se puede controlar su carne, porque la carne va a su bola. Y la carne lo que quiere es disfrutar este mundo. Desea y quiere cumplirlo. Y le da lo mismo si está bien o está mal. Al contrario, es que siempre desea las cosas malas. Yo no sé por qué. Bueno, pues sí, porque estamos esclavos de Satanás y Satanás quiere que hagamos eso. Mateo 3:2 es el versículo que he utilizado para esta primera parte. Mateo 3:2 es Juan diciendo, arrepentíos. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Yo cuando recibí a Jesucristo, yo no estaba arrepentido. Yo dejé entrar a Jesucristo a mi vida porque realmente lo necesitaba. Estaba pasando una situación fatal, pero nadie me dijo esto, que yo tenía que arrepentirme. Qué tontería. Bueno, mira, encima que creo en Él. Ahora que venga y que me ayude, a ver si es verdad. Es una cosa de verdad un tira y afloja. Sí, nos damos cuenta de que no podemos cumplir la ley, que somos pecadores, pero bueno, nos arrepentimos y listo, ya nos limpia. Pero yo no me arrepentí de nada. Yo necesitaba a Cristo. ¿Para qué? Para poder seguir viviendo mi vida bajo mis intereses, que no eran malos. Yo tenía mi familia, mi mujer, mi hijo, ¿verdad? Mi trabajo, mis cosas, y no eran malos, pero necesitaba algo, necesitaba el poder que me quitara, y yo sí recibí esperanza de que Él iba a hacer todo, que me iba a quitar las deudas, que me iba a quitar la enfermedad, y encima me enseñaron que para hacer eso lo que hay que hacer es orar, y no me dijeron que Dios no estaba escuchando mis oraciones, que era Satanás llevándome un engaño para seguir por ese camino ancho, en donde lo importante era yo. No me daba cuenta, porque era yo mismo, no había otra cosa. Nadie me decía nada, ¿no? Era yo y, mi corazón me engañaba, decía, ¡ay, qué bien estás ahora! Y entonces estaba súper espiritual. Eso de bienaventurados los pobres de espíritu, en ese momento mejor no lo leas, porque dices, uy, pues si yo me encuentro ahí que soy súper espiritual. Cuando te encontrabas mal, hecho polvo, porque el corazón le daba la gana de dirigirte a ese estado de dejarte que no poder, que no te puedes levantar por la mañana a orar, que no puedes, que no lees la Biblia, que no te enteras de nada, que llegas tarde al culto o yo qué sé, o haces cosas que sabes perfectamente, son horribles, pero bueno, no te ven, nadie lo sabe, y aunque Dios lo ve, bueno, perdóname, Señor, es que no puedo con mis fuerzas porque mi carne y tal. No había arrepentimiento, porque nadie me había hablado del arrepentimiento. Un arrepentimiento que es estar separado de Dios, dirigido por tu corazón. Yo no hubo un cambio. Yo cambié mis hobbies. En vez de ir al cine, iba a la iglesia. En vez de escuchar música rock, escuchaba alabanzas. En vez de leer novelas o ver revistas pornográficas, leía la Biblia. Yo cambié algunos tipos de hábitos, pero no cambié mi dirección del corazón. Yo no sé por qué te diriges tú.
Si cuando te levantas, ¿dónde escuchas lo que tienes que hacer? Si lo escuchas en tu mente, si lo escuchas en tu sentimiento, si lo escuchas en lo que tú crees que tienes que hacer. ¿No? Eso me pasaba a mí, porque no escuchaba a Dios. Entonces tienes que arrepentirte. Si hasta ahora no lo has hecho, tienes que saber de que estás siendo pecador porque estás separado de Dios, porque no te estás sometiendo a Cristo. No eres de Cristo, eres tuyo. No has entregado todo a Él. No has decidido romper totalmente con todos tus deseos, con todos tus objetivos, para empezar a caminar bajo sus objetivos. Que a lo mejor es que no lo quieres hacer. A lo mejor esto te suena a decir, sí, hombre, pues si tengo que hacer eso, entonces me voy de cristiano. Seguro, hay muchos que lo hacen. Porque se aburren, porque no pueden, porque... ¡Ay, tengo un bicho aquí, grandísimo! ¡Guau, qué mosquito! Es trompetero. A ver si se quema. Entonces, me va a picar, ¿eh? Eso es un elefante. Pero, bueno, un segundito que mato al bicho. A ver si... Es un mosquito así de grande. De tropical. Entonces, arrepentimiento. Tienes que arrepentirte. Tu naturaleza es caída. Tú no puedes conseguir acercarte a Dios. Tú no puedes conseguir dejar el pecado. Tú no puedes agradar a Dios. Tu naturaleza no agrada a Dios. Y el número uno es arrepentirte. La palabra te sirve, la Biblia te sirve para mostrar cómo es el corazón del hombre. Cada vez que mires la Biblia y veas a los hombres cómo son, tú tienes que decir, así soy yo. Cuando veas a Job, así soy yo. Cuando veas a los fariseos, así soy yo. Cuando veas a Judas, así soy yo. Cuando veas a Pedro negando a Jesús, así soy yo. Claro, nos gusta mucho ponernos, yo soy como David. Pero cuando David adulteró, así eres tú. Cuando David mató al marido con la que adulteró, así eres tú. Ese es el corazón del hombre. Y ese es tu corazón. No hay distintos corazones. Es el mismo corazón. Lo único que se carga de una forma o de otra en distintos países, en distintos idiomas, pero el corazón del hombre es el mismo. No importa que seas blanco, chino, rubio, de cualquier parte, el corazón es el corazón. Y la Biblia es el espejo del corazón. Entonces, tú quieres arrepentirte, lee la Biblia buscando el corazón del hombre. Hay una historia que a mí me contaron de uno que practicaba la religión confucionista, ¿no? Confucio. Esta gente, los libros de esta religión son libros santos que hablan del amor, de la paz, de la de todo esto, ¿no? De la perfección de Dios, ¿no? Y este hombre tenía una sobrina que se hizo cristiana y le invitó a un seminario. No voy a hacerlo muy largo, voy a ir rápido, ¿vale? Para que no sea muy pesado. Al final este hombre por respeto fue, y conoció al pastor que estaba dando el seminario. El pastor le dio una Biblia para que la leyera. Él nunca había leído una Biblia. El hombre leyó la Biblia, no pudo terminar de leerla. Yo creo que en Génesis ya quedó con el pastor y estaba el hombre asustado. Dice, ¿cómo es posible que su libro santo cuente esas historias? La nuera acostándose con el suegro, el hermano acostándose con... ¿Cómo es posible que un libro santo, cómo es posible que un libro santo cuente esas historias? El pastor nunca se había encontrado con esa respuesta. Y hizo una oración de esas así, ¿verdad? Rápida al 001. Señor, ayúdame, ¿qué le digo? Y bueno, Dios le inspiró. Y le dijo, mira, ¿sabes por qué? Porque el libro este está hablando de la naturaleza del hombre. ¿Para qué? Para que el hombre conozca la naturaleza del hombre y pueda compararla con su naturaleza. Dios es santo, pero tú eres como yo. Y tienes que darte cuenta quién eres. ¿Para qué? Para arrepentirte. Porque creemos que valemos mucho y que somos muy buenos.
y creemos que Dios tiene que perdonarnos por nuestro valor. ¡Ay! Ha muerto por lo que valemos. No, perdona. Ha muerto para glorificarse, porque no valemos nada. Y tienes que arrepentirte. Punto número 1, arrepentimiento. Punto número 2, reconocer que sólo a través de Jesucristo puedes ser justificado de tus pecados. Cuando uno se da cuenta de que Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Cuando uno se da cuenta de que lo que merecemos es morir. Por nuestra naturaleza, por lo que hacemos, lo que merecemos es morir. ¿Qué hago ahora? Y cuando nos damos cuenta de que es imposible, porque lo intentamos de todas formas, y no podemos dejar de hacerlo, nos damos cuenta de que al final vamos a morir. Pero aquí es donde viene el Evangelio. El Evangelio es una buena noticia. Jesucristo murió, pagó. La muerte de Jesucristo es el pago de lo que nosotros merecíamos. Entonces, ese mismo versículo que dice de Romanos 6:23, solo en ese mismo versículo está lo que nosotros merecemos y lo que en Cristo conseguimos. Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva, lo que Dios nos da, ¿verdad? La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando tú te has arrepentido, lo que tienes que entrar es en un estado de agradecimiento, de que a través del Evangelio, a través de Jesucristo, tú puedes acercarte a Dios. El arrepentimiento viene de la escoria, que eres. Pero la parte del Evangelio es el agradecimiento, decir, wow, con lo que soy y con lo que es Dios, yo me puedo acercar a Dios porque Cristo ha pagado lo que yo tengo que pagar. Lo que yo tengo que pagar, tú tenías que haber ido a la cruz, como fue Cristo. A ti es al que te tenían que haber crucificado, y a mí, y latigado y todo eso. Pero Él lo hizo por ti y por mí. ¡Ah, qué tontería! Eso es un chiste. Bueno, legalmente es así. Aún en la legalidad, si alguien paga el delito que tú has hecho, tú estás libre de ese delito. Y ha habido casos de personas que no han hecho un delito, o sea, que han hecho un delito, han cogido a otro, ha cumplido la condena siendo inocente, y cuando ha salido de terminar la condena se ha descubierto de que no había sido él, había sido otro, y el otro está libre. Porque ya se ha pagado la condena para ese delito. Es jurisprudencia. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Efesios 2:5. Aún estando nosotros muertos en pecado, esa es la condición que llegamos al Evangelio. Esa es la condición que nos damos cuenta cuando nos arrepentimos. Oh, estoy muerto. Ya estoy muerto. Mis pecados fueron mal, estoy podrido. No puedo. Ese es el arrepentimiento. Aún estando nosotros muertos en pecado. ¿Qué puede hacer un muerto? Nada más que oler mal, ¿verdad? No vas a poder decir, voy a resucitar yo, voy a cambiar las cosas. No, estás muerto en tus delitos. Tú no puedes hacer nada. Deja ya de intentar justificarte y creer que tú puedes ser bueno por tus propias fuerzas, de querer cumplir la ley. Eso es lo que hacían los fariseos. Y por eso Jesús les decía, ya vale, arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado, no tenéis que acercaros vosotros, es el reino de los cielos el que se ha acercado. Aún estando nosotros muertos en pecado, Efesios 2:5, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Este es el Evangelio.
No, no inventéis más cosas de verdad. No inventéis más cosas que si el sábado, que si la circuncisión, que... No, no hay más. No, Dios no es un Dios complicado, no es un Dios religioso. Dios no es un Dios ahí que... No, Dios es un Dios de amor, tremendo, misericordia, que ha preparado un plan en donde tú no entras en absoluto. Todo lo ha hecho Él. ¿Para qué? Para que tú... Porque vas a meter la pata. Él lo sabe y no quiere que metas la pata. Quiere que te sea fácil. Estás muerto. Él te da vida. Y dice que no es una vida así, dice, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Ok? Romanos 3, 23, 24. Por cuanto todos pecaron. Todos. No te creas que tú no has pecado. Todos. Esta es la sentencia. Todos pecados están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecados están destituidos de la gloria de Dios. ¡Guau! Destituido. ¿Qué puedo hacer si ya he pecado? Voy a matar a un cabrito a ver si... No, no limpia. Ni quita de conciencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Sí, versículo siguiente. No está más lejos, está en el siguiente versículo. Lo que te corresponde, lo que Dios te da. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es Cristo Jesús. Este es el Evangelio. Esto es lo que en un momento dado hace que digas, wow, hay esperanza, porque ya no depende de mí, ya lo hizo todo Cristo. Ahora tú tienes que recibir esto, tú tienes que recibir la verdad, tú tienes que recibir ese perdón, tú tienes que recibir esa limpieza, porque si te sientes sucio vas a seguir condenado, vas a seguir esclavo. No, claro, el corazón y la mente quiere seguir ahí dirigiendo tu vida, no quieres ser un esclavo ahora ellos de Jesucristo. Pero la palabra de Dios es clara. Él te limpia, Él te justifica, Él te santifica, Él te perfecciona. En Cristo eres perfecto. En la carne no, la carne sigue siendo la carne. Y ese es el problema, que algunos quieren creer con la carne. Y algunos quieren que la carne se transforme. Y por eso dice, la santificación es un proceso. Dios está trabajando con mi carne y en algún momento ha dado mi carne. No te hagas caso a eso, eso es mentira. Tu carne va a morir y tu cuerpo tiene que ser glorificado, porque hasta que no muera vas a seguir dando lata, vas a tener que seguir esclavo. Y ese es el problema, tu carne no. ¿Cómo la carne se va a sujetar a sí misma? Nada, te engaña, te dice sí, 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 pero no, no, no. Juan 3:16, el último versículo de este segundo punto. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Crees esto? Si lo crees es porque Dios está llamando a tu puerta. Si lo crees es porque Dios ha puesto la fe para que la creas. No eres tú, no es tu razonamiento, no es tu corazón. Tu corazón no quiere creerlo. Tu corazón lo cree para mañana decir, es mentira, eso es una tontería, lo han escrito los católicos, buah, pues no hay traducciones, pues... Y te va a montar un montón de estructuras y de cosas para que dejes de creer. Ahora, tú crees en la palabra, crees que Dios está llamando a la puerta, crees que esto es real, entonces recibe la gracia. Necesitas al Espíritu Santo, porque en cuanto tú recibas al Espíritu Santo en ese nacimiento, ya tu mente y tu carne no va a poder contigo, porque ya estás libre. Y ese es el tercer punto, y tan importante, que es, tercer punto, comienza a vivir una vida bajo el señorío de Cristo. A mí no me dijeron nada de que tenía que ponerme bajo el señorío de Cristo. Y a lo mejor esto todavía no lo entiendes.
Ojalá te lo pueda explicar. A mí me dijeron que Jesús estaba llamando a la puerta. Ay, quiero cenar contigo. Ay, espérate que lo voy a pensar. Vamos, si hiciste pasa. Sí, te necesito. ¿Verdad? Esa es mi oración. Muy bonito, muy todo, pero muy mal. Y entonces de repente empiezas a ir a la iglesia, empiezas a decir, ¡oh, eres libre! ¡Gloria y fiesta en los cielos! ¡Jesucristo te ha hecho libre! Y tú eres libre. ¿Libre de qué? Ya libre de Satanás, libre del pecado, porque lo dice la palabra y tal. ¡Ay, soy libre! Bueno, antes también me consideraba libre, pero tenía muchos problemas. Pero ahora soy libre y ahora tengo a Dios de mi parte y le puedo pedir y Él me va a cumplir y voy a conseguir todas mis metas y todas mis cosas. Y eso es lo que nos cuentan. Yo cuando leí el primer versículo que vamos a leer de este punto, mi vida cambió. Y este light y lo que estamos hablando de cómo escuchar a Dios tiene significado por este versículo. Romanos 6:22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, ¡gloria a Dios! Jesús nos ha comprado con su sangre preciosa en la cruz y su resurrección, su poder. Yo no he hecho nada, Él me ha comprado. Muy bien, me ha hecho libre, ¿vale? Y la gente cree que es libre y sigue caminando bajo lo que su corazón dice, bajo lo que su razonamiento y sus pensamientos dicen. Ay, es que me cuesta tanto obedecer la palabra. Es que, claro, porque estás intentando con tu corazón y con tu mente que no quieres saber nada de eso. Que te engaña, que a veces se deja. Por eso, al principio, parece como que la gente cuando se convierte, ay, hay un cambio en la vida, uy, no sé qué, pero a los 2, 3 meses, de repente empiezan a retroceder y se van de la iglesia y su condición es peor que al principio. ¿Cuántos has conocido así? Porque el corazón le ha hecho, digo, se me va a escapar, le voy a hacer que esté ahí. Y entonces empieza a creer y empieza a ver que su corazón tiende a Dios. ¡Ay, cómo amo a Dios! Y el corazón se pone a llamar a Dios. ¡Ay, cuántas ganas tengo de levantarse! Y le da fuerza para levantarse. ¡Ay, cómo me gusta la palabra! Y le da fuerza para eso. Pero cuando el corazón ve una debilidad en cualquier momento, una deuda, una cosa, cualquier cosa ve que hay una debilidad, que hay una preocupación, el corazón dice ahora, ¡buah! Y te quita todas las ganas. Ya no te apetece la Biblia, ya no te apetece ir a la iglesia, ya no te apetece lo otro. Con lo que tú estabas siguiendo a Dios, ahora sigues el mismo corazón, sigues a la desgana. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado. Y yo leo el versículo y veo que dice, y no es solo libres del pecado. No es solo que me ha hecho libre. Y hechos siervos de Dios. Voy a leer el versículo completo y luego mastizo, ¿vale? Romanos 6:22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Nos ha hecho libres. ¿Quién? Él. Nos ha comprado. ¿Quién? Él. Muy bien, nos ha cogido, nos ha comprado con un propósito y nos ha llevado, dice, y hechos siervos. Y yo cuando me encuentro con esta palabra, y sé que no es algo que mi mente entienda, porque mi mente no quiere entender eso. Mi mente estaba ocultando esto, es la revelación de Dios. Cuando la revelación de Dios me muestra y me dice, eres siervo mío. ¿Cómo? Pues, supuestamente todo lo que tengo que hacer, tengo que escuchar a mi Señor y hacerlo. Eso yo lo que entiendo de un siervo o de un señor. No, no es una posición de decir, Dios es mi Señor, y seguir a mi bola, y seguir haciendo lo que yo creo que tengo que hacer. Se trata de que yo tengo que escuchar a mi Señor para hacer lo que mi Señor me está mandando, porque
estoy por debajo de un señor, no soy libre. Me ha hecho libre de la esclavitud del pecado, pero me hace siervo de él. No soy libre, no tengo libre albedrío, como esos que se han enganchado por ahí la gente, que tenemos libertad. No, 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 no. Tú tienes que escuchar ahora en esta nueva posición en la que te da limpieza, que te da justicia, vida eterna, santificación, perfección. Estás con un propósito bajo de él para algo. Supuestamente necesitas escuchar a Dios. Yo no escuchaba a Dios. Yo digo, Señor, yo me levanto por las mañanas y yo me pongo a pensar, ¿qué hago hoy? Yo no tengo a nadie que me diga lo que tengo que hacer. Yo no sé si lo que estoy haciendo tú quieres que yo lo haga o no lo sé. Ahí yo entré. Y yo explico esto de esta forma. Imagínate que vas a entrar a trabajar como siervo, ¿verdad? Mayordomo, de una persona y esta persona es rusa. Y no habla nada más que ruso y tú no sabes ruso. Entonces tú llegas el primer día al trabajo muy nervioso, no sabes quién es esa persona, te vistes muy bien, muy guapo y tal, y llegas a la casa, tal, entras y tal, te pones ahí. Sí, señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tu primer día de trabajo tienes que servirle. Y entonces el ruso empieza. ¿Cómo? No entiendes. Y a ti estás ahí para trabajar. Entonces dices, bueno, no sé qué me ha dicho, pero bueno, más o menos en otros trabajos esto será como en todos, ¿no? Habrá que limpiar, habrá que estar otro. Y tú, y bueno, pues no me voy a tratar así porque no le entiendo. Me voy a poner a trabajar, me ve que estoy trabajando y el tío, pues. Entonces te pones a limpiar las lámparas de la casa. Limpiar las lámparas tú afuera de una escalera. Y al rato viene el alemán, tu señor. Y le ves que está como alterado. ¿No? No lo estás entendiendo. Te está diciendo que qué estás haciendo. Que quién te ha mandado a limpiar las lámparas. Que él te ha mandado a hacer otra cosa. Que no te está pagando para que limpies las lámparas. Pero tú no le entiendes. Eso es lo que a mí me pasaba con Dios. Y yo decidí, digo, bueno, entiendo que no tengo que hacer nada, la salvación, tú me vas a hacer todo, tú me vas a enseñar, tú vas a hacer eso, muy bien, yo quiero eso, yo desde mañana, esto fue un propósito que yo dije, desde mañana cuando me levante, no voy a hacer nada hasta que no te escuche y lo haga. Ese me fue mi planteamiento. Todo chulo, a la mañana siguiente, cuando abro los ojos, digo, buenos días, Señor, aquí estoy, ¿qué tengo que hacer? Me levanto para desayunar, le preparo el desayuno a mi hija, ¿qué hago, Señor? Porque quiero hacer tu voluntad, es mi deseo. Y no escucho nada. Digo, ¿qué hago? ¿Me levanto? ¿No me levanto? No escucho nada. Y si no me levanto y me pongo a hacer las cosas, ese día no me hubiera levantado porque yo no hubiera escuchado nada, porque a Dios no se le escucha así. Pero yo quería escucharlo así. Entonces yo dije, bueno, ¿y cómo? Pues entonces no sé cómo fue, yo no sé si me lo dijo el pastor o lo leí o no sé, escuché la voz de Dios, es su palabra. ¡Ah! Claro, ya sé lo que Él quiere es cuando yo me levante, me pongo a leer la palabra y ahí en su palabra me va a decir lo que tengo que hacer. Y al día siguiente yo le abrí los ojos y dije, buenos días, Señor. Ahora mismo me pongo a atender y yo cojo mi palabra, me pongo en un libro que elegí y tal y todo. Pero ahí no me dice lo que tengo que hacer en el día. ¿Verdad? Ay, está hablando. Y sí, Señor, pero ¿qué tengo que hacer? Y sigue el conflicto. Y yo no sé cuánto tiempo estuvo el conflicto. Hasta que llegó un momento en el que yo digo, si está en la palabra, en algún momento me lo va a decir. Y yo leía la palabra y escuchaba la palabra y las palabras me hablaban a mi corazón, me mostraba como sol, yo me decía, me mostraba como él a él, pero no me decía lo que tenía que hacer. Y mi oración era, Señor, yo no quiero hacer nada que tú no quieras que haga, yo quiero hacer lo que tú quieras. Y fue resolviéndose el problema, porque yo escuchaba a Dios. Y Él
me iba dirigiendo hasta tal punto en el que uno entiende. Un bebé no puede escuchar la palabra de su papá. El bebé necesita la comunicación, y la comunicación es la palabra, y la palabra tiene un tiempo. Lo queremos todo como en la época del microondas, meter 1 minuto y ya está caliente. La palabra va haciendo el trabajo. Vamos a seguir con la palabra. Este versículo lo he cogido esta semana del devocional de la mañana. Es increíble. Primera de Pedro 1, 3, 5. Es toda una frase. Tú dices, voy a coger desde que comience hasta el punto. Y todo esto que voy a leer es una frase. Si lo colocas en las herramientas estas que hay de internet de corrección, te dice demasiado larga la frase, recórtala de alguna forma, porque todo es una frase. Fijaros lo que puede decir una frase tan larga, ¿no? Que son 3, 4 y 5, 3 versículos. Escuchad y a ver qué veis. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inaccesible, reservada en los cielos para nosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en el tiempo postrero. A simple vista uno no entiende nada, pero da un gustito leerla. Y sobre todo cuando dices la herencia incorruptible, incontaminada, inaccesible. Digo, mamma mía, ¿qué será eso tan...? Pero es donde te coloca. Es donde estás. Es tu posición en el Espíritu. Te hace renacer. Esta carne no. Lo que te habla ahora y el entendimiento, no, es el Espíritu. Te hace colocar ahí. ¿Cómo lo hace? Lo hace Él, no lo sé. Y es para un futuro. Ahora, Él está contigo ahora y lo mismo que va a ser en el cielo está en la tierra, pero estorbado por esta carne, pero está. Por eso somos capaces de creer y Dios puede hacer milagros con nosotros. Porque es sobrenatural nuestra vida. Nuestro ser ahora no pertenece a carne ni sangre, pertenece al Espíritu. Es algo espiritual, es algo celestial y Dios es sobrenatural. No tiene nada que ver con las cosas físicas de este mundo. Sí, tenemos un ser físico y estamos en este mundo físico, atrapados todavía en este cuerpo, pero el potencial que es Dios en nosotros, cohabitando con nosotros, viviendo con nosotros, en ese ser renacido, misericordioso, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inaccesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Todo es Él, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo posterior. ¡Wow! ¿Tú sabes que vives así? Cuando has creído en el Evangelio. Yo todos los días, ¿verdad? Cuando me pongo en la palabra y Dios me habla. ¡Wow! Dios Señor, podré con esto hoy. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, has creído el Evangelio, has creído que Él te ha limpiado, salvado, justificado, ya quítate de rollos que tienes que cumplir la ley, porque entonces no vas a llegar a ese alcance. Créete la palabra, estás limpio, estás salvo, estás justo ya. Y no estamos hablando de salvos siempre, salvos, así como... No, estamos hablando de la palabra de Dios. Olvídate de todas esas estructuras, todos esos cerrojos que ha puesto Satanás en la religión para que no creas en lo que Cristo ha hecho por ti. Salvo, siempre salvo. Sí, pues mira, si eres un salvo, siempre salvo.
que dominas, ¿verdad?, a través del Espíritu tu cuerpo, no vas a pecar. Vas a ser más Cristo, cada vez más Cristo. Va a decir, oye, si parece a Jesucristo, eso es cristiano. Oyes, mira, pequeños Cristos, parece a Jesucristo. ¿Pero por qué parece a Jesucristo? Porque el Espíritu Santo está sometiendo tu carne. No eres tú no puedes. Es imposible, pero Él lo hace. Él lo hace. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Verdad que si diriges tu vida con el corazón y con tu mente, aunque pienses que te has salvado, ¿dónde está la nueva criatura? Eres el mismo. Yo eso es lo que tenía conflicto. Yo no entendía dónde estaba la nueva criatura, dónde estaba el gozo del cristiano, dónde estaba el fruto. Claro, estaba esperando esa llenura del Espíritu Santo que tanto se predica y que nunca llega. Temporalmente alguna vez, ¡oh!, es un sentimiento, pero no. ¿Tú conoces alguno? ¿De verdad conoces alguno? Que el Espíritu Santo lo haya llenado y la haya transformado y ya no peque porque el Espíritu Santo esté gobernando su vida y de alguna forma como un robot. No, yo no conozco a ninguno. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Todas hechas nuevas. ¿Lo crees? Gloria a Dios. ¿Cómo entró el pecado en el mundo? Y ahora entramos en la parte ya práctica. Vamos a escuchar a Dios, ¿vale? Vamos a la palabra, vamos a leer la palabra y vamos a ver cómo. Tenemos que observar nuestro corazón a través de las personas que participan en el evento. Tenemos que conocer el corazón de Dios. Tenemos que ver cómo interactúa el corazón de Dios. ¿Qué hacen esas personas? ¿Qué hace Dios? Para darnos cuenta y que Dios nos pueda hablar. Porque no está contando un cuento. Algunos, ¿verdad?, piensan que lo de Génesis nos está... ¡Ay, qué bueno es Dios que nos está contando cómo hizo el mundo! No, está hablándote. Está diciéndote cosas prácticas para hoy, para tu vida. No está contándote cómo hizo el mundo. Puede ser que lo hiciera así. Yo no digo que no. Puede ser que lo hiciera así. Pero la palabra de Dios es viva, eficaz para hoy y para ti. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Algo pasó, ¿verdad?, en aquel hombre que pecó y por el cual entró el pecado en el mundo, y a través de eso, tú y yo hemos nacido con una naturaleza pecaminosa a la cual tenemos que arrepentirnos y hacer el proceso que hemos estado viendo. Yo espero que me estéis siguiendo, porque me estoy aquí enrollando. Vamos a Génesis. Génesis, vamos a leer, la primera que vamos a leer es Génesis 2, del 7 al 9. Amén. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué ha hecho el hombre hasta aquí? Nada, ¿verdad? Todo lo estaba haciendo Dios. Dios ejerció del polvo de la tierra, construye un ser físico y sopla naturaleza de Dios en su nariz y se convierte en un ser viviente, con vida. Y después lo coloca ese ser viviente. ¿Qué hace el ser viviente? Nada, ser colocado en un sitio, ¿verdad? Jehová Dios plantó, un sitio donde Dios plantó. ¿Qué me estás diciendo, Dios? Que tú no has hecho nada, que todo lo he hecho yo.
Y luego Dios hizo nacer de la tierra. ¿Qué he hecho yo? Yo no he hecho nada. Dios hizo todo. Nacer de la tierra. Todo árbol delicioso. ¡Wow! Y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio. Muy interesante esto, ¿eh? Tener esto en cuenta y subrayarlo. En medio del huerto. Muy importante para lo que vamos a ver. En medio del huerto. El huerto es el lugar donde coloca Dios al hombre y en medio del huerto, en el centro de atención, en el sitio donde lo más importante, el medio, es como, ¿qué es lo más importante de una rueda? Sino el eje, ¿verdad? Entonces, imagínate una rueda sin eje. Todos los radios agarran y tal, pero el medio, el centro, ahí estaba el árbol de la vida. Mira, si vemos ese símbolo, nos damos cuenta de que Cristo dijo, yo soy la vida, yo soy... ¿Verdad? El árbol de la vida en realidad es Adán. Mira, puedes comer de todo árbol y aquí en el centro el árbol de la vida. Cuando comes, porque luego lo vemos más adelante, vamos a tapar este árbol, no va a ser que coma y viva para siempre. Cuando comes, puedes comer del árbol que quieras. Elige, ¿tú cuál árbol elegirías? Este te da vida eterna. Estos te dan otras cosas. Bueno, este es el que más te da. Y hay uno, mira, el árbol de la ciencia del bien y del mal, ese no lo comas. Es el que es venenoso. Si comes ese árbol, el fruto de ese árbol, te hace morir, Adán. Ay, Dios, ya me has puesto en una posición en la que tengo que hacer algo. Vale, pues ya está. ¿Qué naturaleza es la del ser humano? Ay, una naturaleza tan pobre. Una naturaleza, es que, Señor, ¿por qué nos has hecho del polvo? Nos podías haber hecho de algo más inteligente, con unos chips, ¿verdad? De inteligencia artificial que pudiéramos, ¿no? Del polvo, algo ahí que... Mira, el árbol de la vida, vida eterna, el árbol de la muerte. Ay, ¿por qué no puedo comer del árbol de la muerte? Génesis 2, 15 al 25. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Bueno, ya le da un significado al hombre, ¿verdad? Ahora ya no está el hombre no haciendo nada. No, mira, vamos a ver, yo te he puesto un huerto aquí, ahora vamos, ponte a labrarlo y a guardarlo. Te le da una ocupación, ¿verdad? Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente, interesante ese ciertamente, ¿verdad? Ciertamente, mira, no lo dudes. Yo te he creado, yo he hecho todo esto, ciertamente morirás. Ay, pero el Adán sí, es del polvo. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Todavía sigue pensando en el hombre, ¿verdad? Y le haré, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. ¿Podéis ver la naturaleza de Dios? ¿Os estáis fijando en lo que Dios hace? Lo que nosotros hacemos, bueno, ahí de momento estamos ahí, nos pone para labrar, no sé si estaría labrando o no labrando, qué estaría haciendo, pero ahí estaba. Y Jehová, Dios, formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y lo trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Le da una responsabilidad. Digo, mira, llámalas como quieras, porque así como tú digas que se van a llamar para siempre. Podría haberlo hecho Dios. Bueno, le da una responsabilidad. No quería que estuviera solo. Es que a veces cuando estamos solos, ay, entonces nos da una ocupación, ¿verdad? Para que no pensemos mucho por qué. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Bueno, hasta ahí está todo correcto. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló
ayuda idónea para él. Entonces Jehová dijo, Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo a una mujer, y la trajo al hombre. Por eso dicen que la mujer es carne, de mi carne. Y la mujer es, ¿verdad?, parte de ti. No es una extraña, no es un enemigo, hablo a los hombres. Las mujeres, ya hablarán las mujeres. Okay. Dios entonces, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. ¡Wow, Adán! ¡Qué machote! Esta será llamada varona. No, hombre, es una hembra. Pero bueno, él ya está ahí. El hombre siempre con su importancia, ¿no? Está hecho de mí, pues de mí, varona. Ok. Porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. No entremos en eso porque hay muchos argumentos. Lo cierto es que todo lo que hizo Dios era perfecto, era agradable, tenía armonía, todo iba genial, ¿verdad? Adán y Eva escuchaban la voz de Dios. Dice, y estaban, muy importante, ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Paremos ahí. Claro, tú ahí te imaginas a Adán y Eva desnuditos y ellos no tenían vergüenza. ¿Por qué iba a haber vergüenza si no había nadie más? Y ellos, bueno, se veían, ¿no? Oye, pues tú tienes una cosa y otra. Pero es que no se está tratando de una desnudez física. Está tratando de nuestra naturaleza. De la naturaleza a la que creó Dios. Dios dice, yo voy a crear un complemento que tiene que complementarse conmigo. Es decir, somos del polvo, pero junto con Dios somos la creación más fantástica que hizo Dios. El hombre junto con Dios no tiene ninguna falta. No importa que el hombre, por su naturaleza, no tenga nada, porque todo lo tiene en Dios. Es decir, no le falta nada, ¿por qué? Porque está junto con Dios. En realidad ellos estaban desnudos, pero no se avergonzaban, no veían esa falta, no veían esa debilidad. Adán estaba encantado colocando nombres a todos los animales. Imaginaos todo lo que hay, ¿eh? No sé si sería el nombre científico el que pondría, ¿no? O no el hombre que... Pero la sabiduría de Adán era la sabiduría de Dios. El conocimiento de Adán para lavar la tierra era el conocimiento de Dios. Ellos estaban desnudos porque en su naturaleza estaban totalmente... eran del polvo. Pero no se avergonzaban. ¿Por qué no se avergonzaban? Porque no había falta. No notaban su debilidad, no notaban lo que... ¿Por qué? Porque Dios los complementaba. Todo lo que ellos necesitaban lo tenían en Dios. Había un arbolito, y ahora lo vamos a ver. Y este arbolito lo que producía es que si comían morían, es lo que Dios le dijo. Ellos no estuvieron muy atentos a esa orden de morir, ¿no? Vemos ahora que tiene que ver con escuchar otra voz distinta, ¿verdad? Querer esa voz distinta. Y lo que pasó, y lo vamos a ver ahora, es que cuando mueren, en realidad lo que pasa es que esa unión que había con Dios se separa y entonces queda la naturaleza de Dios que es perfecta y la naturaleza del hombre que es desnuda. Ahora sí notan. Por eso cuando pecan, lo vamos a ver, sienten que están desnudos. ¿Por qué? Porque ya no tienen el complemento de Dios. La muerte espiritual, la separación de Dios,
la separación de esa comunión, esa comunicación con Dios, les hace darse cuenta de su naturaleza. En realidad el árbol era el árbol de la sabiduría. Vamos a verlo. Eva escucha una voz distinta a la de Dios. Se llama este apartado. Génesis 3:1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis del árbol del huerto. Claro, la mujer no era tonta, y Adán le había dicho que lo que no tenían que comer solo era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Un árbol que estaba en el huerto, ¿verdad? En el centro teníamos el árbol de la vida, y luego estaba el árbol que no sabemos dónde estaba, pero que según lo que vamos a leer ahora, mira qué curioso. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis, para que no muráis. Esto suele pasar, ¿verdad? Una distorsión del lenguaje produce una diferencia de lo que Dios dice a lo que yo entiendo. ¿Qué dijo Dios? En el centro está el árbol de la vida. ¿Y qué dijo Dios con el árbol? No lo comeréis. Es decir, hay dos errores dentro de la respuesta de Eva que matiza, porque dice que todo lo que sale de la boca sale del corazón. Es decir, en un momento dado, ella, su concupiscencia natural del ser humano, su debilidad, se estaba fijando en el árbol de la sabiduría del bien y del mal. Sabía que Dios le había dicho que eso no comía, porque Dios le había dicho que si comía o lo tocaba, ¿verdad que no lo dijo nada de tocar?, iba a morir. Pero ella ya había colocado el árbol en el centro del huerto. Esto es la concupiscencia. Satanás aprovecha cuando tu atención, tu concupiscencia está en una debilidad. Eva estaba en una debilidad. Tenía intriga. Eso no era pecado, ¿verdad? Estaba diciendo, ¿por qué no podemos tocarlo? Qué cosa más curiosa. Qué árbol más raro. Uy, no lo voy a tocar porque muero. Porque ya no había escuchado otra voz nada más que la de Dios. Pero tenía esa curiosidad y le colocó el árbol en el centro cuando realmente no estaba en el centro. Esto no es una casualidad. En la Biblia no hay casualidades. Que ella dijera, el árbol que está en medio del huerto, es totalmente una matización de que la mujer estaba, y ahí es donde la serpiente, ¿verdad?, empujó. ¿Cómo empujó? Con una mentira. ¿Cómo hace la serpiente? Para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. En realidad la serpiente ahí no mintió. Le dijo una realidad, pero le dijo la realidad que le iba a llevar a la muerte. Empezar a caminar bajo el dominio de tu razonamiento, a través del sentimiento de tu corazón, a través de, ay, ahora conozco lo que está bien y está mal, voy a hacer lo que está bien. Ay, he hecho esto mal. Ese es el conocimiento del bien y del mal. ¿Qué te parece si tú no conocieras ese sentimiento? Si tú reaccionaras tu vida a través de la voz de Dios sin tener el conocimiento de lo que está bien y está mal. El conocimiento del bien y el mal, el abrir los ojos, que es lo que estaba diciendo la serpiente, que es lo que sucedió, significa que abre la conciencia humana a la propia sabiduría humana. Ya no me muevo por la voz de Dios, ahora me muevo por el conocimiento de lo que a través de la mente y a través de mi corazón me está diciendo
Claro, influido por otra voz. Claro, tú cuando escuchas aquí a Dios, ¿estás seguro que es Dios? Porque el Satanás se puede disfrazar de ángel de luz. Tu corazón puede transmitir ideas en tu cabeza, porque es tan mentiroso y tan engañoso. Y él puede hacer perfectamente que aquí tú escuches cosas que parecen de Dios y que tú estás... Si tú te diriges por la voz de tu corazón y por la voz de tu mente, estás... Y encima, apartado, porque ya estás apartado de Dios, ¿verdad? Que no escuchas a Dios, ya lo hemos visto, no escuchas a Dios. En esa situación, separado de Dios, no puedes escuchar a Dios, pero tú estás escuchando algo. Tú escuchas el bien y el mal. Ay, esto está bien. Ay, yo no hago nada malo, porque yo sé lo que está bien y lo que está mal. Estás haciendo lo que tú crees y eso es dirigiéndote por la sabiduría tuya. Ese es el pecado. Estás separado de Dios. ¿Por qué? Porque ya no estás viviendo bajo la voz de Dios. Ahora vives bajo la voz de tu sabiduría. Tú no te fíes de lo que tú sabes. Tú no te fíes de lo que tú sientes. No te fíes de lo que tú, ay, me da el pálpito. No, 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 no. Tú tienes que fiarte. Si estás siguiendo a Dios, tú tienes que fiarte de la palabra de Dios. Si lo que tú estás pensando coincide con la palabra de Dios, gloria a Dios, no hay problema. Eso es Dios que está trabajando, ¿verdad? Y está renovando tu entendimiento. La mente de Cristo vive en ti. Y la mente de Cristo trabaja, pero si es tu mente y es tu razonamiento y eso se sale, ¿cuántas veces tienes duda? Oye, ¿será esto de Dios? Si dudas, no lo hagas. Hasta que no sepas claramente. ¿Por qué? Porque va a haber fácilmente una palabra aquí que te va a decir, sí, es mía, y no es. ¿Por qué se dirigió Eva? Porque escuchó la voz de la serpiente. Ay, Eva, pobrecita. Ella que sabía que esa serpiente era tan mala, que traía algo que ella no conocía, que era la mentira. No creáis que esto no fue permitido por Dios. Lo permitió Dios, era el plan perfecto de Dios. Dios estaba creando un mundo para crear un cuerpo. Y todo esto tenía que pasar. Esto no se le salió a Dios de las manos, en el sentido de decir, anda, mira, la serpiente ha hecho lo que le da gana. Ay, Eva ha pegado, yo que la hice, yo pensé que iba a ser obediente. No, 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 no. Todo lo que pasa bajo el cielo es permitido por Dios con un propósito. Es para que tú y yo ahora formemos parte de ese cuerpo de Cristo y vivamos por la eternidad con Él. Es todo un plan divino preparado por Dios, desde el principio hasta el final. Dios es creativo, pero es eterno. No tiene principio ni fin. No puede improvisar. Es Dios. Lo creyó. ¿Y qué pasó? El pecado entra en el hombre. Comió. Empezó a pensar. Empezó a razonar. Se dio cuenta, tenía capacidad de por sus propias cuentas, se creyó la voz de la serpiente. ¿Cuántas veces te has creído, verdad? Que vas a poder conseguir cosas que luego al final han sido castillos que se han derruido. Busca tu corazón en esto. Porque ahí es donde Dios te va a hablar a ti personalmente. A mí me habla personalmente. Yo muchas veces he sido como Eva. Muchas veces he sido como Eva. He escuchado la voz y he dicho, wow, oh, esto sí, haciendo esto voy a conseguir. Y ahí me he ido y creía que estaba haciendo las cosas bien. Y estaba escuchando otra voz distinta a la de la guía. Ni más cuando estás fuera, que no escuchas a Dios, que solo eres esclavo de tu corazón y tu mente. ¿Quién te enseña? Que no puedes confiar en tu corazón. ¿Tú enseñas a tus hijos que no confíen en su corazón? ¿Tú enseñas a tus hijos que no confíen en sus pensamientos? ¿O le estás pisoteando el corazón diciendo, tú vales, vamos, esfuérzate, tú puedes conseguir todo, para cuando lleguen a la adolescencia se crean que es así y ni nos escuchen? Y se crean que lo pueden conseguir todo y se metan en cosas que no pueden meterse porque
El problema de las drogas no es porque tengan miedo a las drogas y vengan y se metan, no, el problema de las drogas es que se creen que no van a entrar en las drogas. Si tienes un hijo que dice, hijo mío, tú tienes miedo a las drogas, no, papá, yo no voy a entrar a las drogas porque yo sé que voy a entrar, cuidado con él. Porque cuanto más confiado esté, más posibilidades tiene. Le voy a probar, no pasa nada, yo tengo fuerzas. Si somos, yo caí en las drogas así. Una vez no pasa nada. 2 veces no pasa nada. Y cuando menos me lo esperaba estaba ya. Porque me gustaba y no pasa nada. Tontería esto. Me voy a enviciar esto. No, no voy a continuar más que eso. Y luego sí. Luego te metes de todo. No de todo, porque no he tomado heroína ni cosas de esas, pero drogas fuertes sí. Y me avergüenzo. Pero porque estaba siendo guiado, ¿por qué? Por un corazón duro. Un corazón que creía que iba a poder todo y que eso le iba a ayudar. Y, uy, qué bien, oye, es que mente más clara y más definida tengo con esta sustancia blanca que se mete por la nariz. No, tonterías, estaba siendo engañado. No vas a morir. ¿Y lo crees? Génesis 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno. Dale un empujoncito. ¡Ah, no voy a morir! ¡Está bueno! ¡Es rico! Claro, por eso Dios no quiere que coma, porque voy a ser como Él. Ya no voy a depender de Él. Ahora voy a poder conseguir todo lo que yo quiera. Ya no tengo que estar expuestas aquí de ni de Él, ni de Adán, ni de nadie. Vamos, yo independiente. Menuda soy. Bueno, le voy a dar también a Adán. No va a ser que me quede eso. Y que era agradable a los ojos. Ya, no era agradable ya. Ahora es más agradable porque ya, sin que muera, te creyó que no iba a morir. ¿A quién estás escuchando? Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. ¡Wow! Voy a alcanzar la sabiduría. Me voy a inspirar y voy a hacer. Madre mía. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Adán no tuvo problemas de mentiras. Directamente lo que la mujer le dijo, eso hizo. Bueno, yo me imagino muchas cosas, ¿no? Pero son imaginaciones. Si me permitís, puedo decir una, ¿no? Adán, estoy pensando, estoy conociendo el bien y el mal y no me he muerto. Anda, es verdad. Listo, ya ha picado. Ya está pensando y ya está desconfiando de Dios. Ya está escuchando una voz distinta, la de Eva, que ya no estaba, ya estaba muerta. Pero es un pensamiento mío. Entonces fue abierto los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Esto es la primera obra del humano. El vestido en la iglesia, en la Biblia, tiene que ver con justicia. Ay, estamos desnudos, somos débiles. Estamos pensando. Y como estamos pensando, uy, cuando venga Dios y vea que hemos comido, ¿qué vamos a hacer? Mira, vamos a cubrirnos la desnudez. Vamos a taparnos, vamos a hacer algo, vamos a justificarnos, vamos a hacer algo para que cuando venga Dios no se enfade con nosotros. Sí, hemos hecho esto, pero en realidad las hojas de parra son manos, acciones, obras. El hombre intenta justificar su maldad, intenta justificar que está escuchando verdad y está haciendo otra cosa distinta a lo que Dios, y quiere justificar su maldad, quiere justificar su desnudez, su debilidad, haciendo obras. Y esta es la primera obra. Un trajecito, el primer traje. Adán y Eva eran modistos. Hojas. Pero ¿qué dice? Que las hojas cuando están verdes muy bien, pero luego se secan y se caen. La justicia humana temporalmente sirve, pero no vale, no es eterna, no sirve. En principio parece que, estoy bien, estoy haciendo cosas, pero no es suficiente porque yo no conozco a ninguna persona que se sienta haciendo obras que al final esté. No, al contrario, siempre se siente mal porque las hojas se secan, la justicia humana se rompe, no vale.
no se justificaba. Y por eso se sintieron desnudos. Entonces vino las consecuencias. Génesis 3:8. Voy a por la Biblia. Y aquí hay cosas muy interesantes y acabo, ¿vale? No quiero ser muy pesado. Génesis 3:8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. ¿Cómo? Pero sí. ¿Pueden oír la voz? ¿No estaban muertos? ¿Mm? Pensaba que no podían oír. Pero ellos estaban ya muertos. Pues estaba, claramente, Dios no miente. Dios dice, en el mismo momento, y al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová. Pero qué curioso, ¿verdad? En vez de la voz de Dios traer seguridad, en vez de la voz de Dios traer gozo, temor. ¡Wow! La voz de Dios que viene. Y se esconden. Ahora, ¿por qué se esconden? Dice, y se escondió, dice Dios, entonces se escondieron en la presencia de Jehová. Y Dios entre los árboles del huerto. Y dice, mas Jehová, Dios, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo. Bueno, ¿y qué problema tienes, Adán? Antes estabas desnudo y no te avergonzabas, ahora estás desnudo y te escondes. ¿Qué pasa? Pero Adán, ¿no te habías hecho un vestido? ¿No te habías hecho o con hojas algo para cubrirte? ¿No te habías cubierto? ¿Por qué no te ha servido? ¿No? Oí la voz del huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. El problema no es Dios. El problema es que cuando nosotros vivimos bajo nuestro corazón y bajo nuestra mente, ese tenebrez, ese estado, no nos permite acercarnos a Dios porque no estamos dignos, no podemos acercarnos, nos sentimos tan mal, no hay forma, por más que intentamos acercarnos y cubrir ese estado, no podemos porque estamos escuchando la voz, ¿verdad?, al quien pertenecemos, a Satanás. Y aquí lo dice, bueno, este dice, ¿dónde estás tú? Parece como que están jugando al escondite, ¿no? Como Dios dice, uy, voy a hacer que no les veo. ¿Dónde estás? ¿Cómo que dónde estás? Si Dios es omnisciente, sabe todo. ¿Cómo va a decir aquí que no los veía? No, no. Esta pregunta es también para ti. Esta pregunta es para ¿dónde estás tú? ¿Qué voz es la que estás escuchando? ¿Qué voz es la que dirige tu vida? Adán, ¿por qué te escondes? ¿Dónde estás? ¿Qué sucede, Adán? Para que Adán responda y se dé cuenta, ¿verdad? Dios lo sabe, pero nosotros no lo sabemos. Adán no sabía que había muerto. Adán pensaba que ya era, ¡ay, voy a ser como Dios! Y, uy, sí, me encuentro desnudo, me he visto y, ¡ay, tengo miedo de la voz de Dios! Pero todavía no se da cuenta. ¿Dónde estás, Adán? Y en la respuesta que da, uno se cuenta, que ni se da cuenta, ¿no? No hay ningún arrepentimiento. Podría haber dicho Adán, Señor, perdónanos, que hemos comido del árbol, hemos desobedecido. No hay nada de eso, ¿eh? No hay nada de eso. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí la voz del huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Quién te habló? ¿A quién has escuchado? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? ¿Mm? Esta es la naturaleza del hombre. Esta es con la naturaleza que nosotros nacemos. Este es tu corazón. Un corazón que escucha y que hace cosas que
inconscientemente le lleva a la muerte. Inconscientemente llega al dolor y a la desidia. Amamos a nuestra familia, pero hacemos cosas que al final la paga nuestra familia. ¿Cuántos matrimonios, verdad? Después de haber estado ahí teniendo hijos, queriendo construir una familia, luego cada uno se van por su lado y ay, los críos, es como un estorbo. Ahora tú para ti, esto para mí, tú lo ves un día y yo lo veo otro y un montón de cosas. Todo, ¿por qué? Porque no estamos dirigidos por la voz de Dios, porque si estuviéramos dirigidos por la voz de Dios, eso no pasaría. Porque estamos dirigidos por una voz de alguien que nos está dirigiendo de una forma tan astuta para destruirnos. El fin, el fin de Satanás es destruirnos. Y a uno los destruye con el dinero, a otros los destruye con las drogas, a otros los destruye con el daño y las heridas emocionales, a otros los destruye. Todos los que están apartados de Dios al final. Y si no leeros Apocalipsis, es una lástima, ¿vale? Ver hasta qué punto un corazón puede estar endurecido, que viendo lo que está viendo y diciendo hasta los ángeles hablando por el cielo, y no lo entienden. Siguen duros de corazón. Y eso pasa, ¿verdad? Por aquí, cuando vienen. Los que, qué tontería, que no tienen ni lógica lo que dicen, ni no quieren escuchar, y no han parado ni un minuto a poder entender de que no les estamos hablando de hacer nada, estamos hablando de vida eterna. Y el hombre respondió, la mujer que me distes por compañera, no he hecho la culpa a Dios. La mujer que me diste por compañera, yo no estoy responsable. He comido, pero por culpa de ella. Como es Adán. No, eres tú, soy yo. Este es nuestro corazón. ¿Tú quieres seguir viviendo con ese corazón? ¿Quieres volver a Dios? Porque esto es una historia con un final bonito. Es una historia con un final feliz. Adán y Eva fueron redimidos. Bueno, tú lo puedes decir que no, pero al final terminaron cubiertos con la justicia de Dios. Dios les puso unos trajes de pieles, unos animales cubrieron su pecado. Supuestamente Adán y Eva tuvieron que entender el Evangelio, de alguna forma no lo pone, porque la Biblia no es un libro para ponerte todo lo que hace Dios, es simplemente una guía para mostrarte algo y está tan bien hecha y tan perfecta que cuando la entiendes y la ves cómo funciona es un puzzle claro y definido de no sé cuántas fichas, pero es muy grande, ¿eh? Y todas casan y no falta ni una. Y Dios los justificó. Sí, pecaron y era un plan de Dios. No que Dios los hizo para que pecaran, no, Él sabía que la naturaleza del hombre era débil. Él sabía que Él tendría que venir al mundo para que Adán y Eva pudieran estar en el paraíso, en el cielo, y que tendría que pagar por su pecado. Sí, les maldijo, ¿verdad? Y les dijo un montón de cosas que iba a venir el mundo. Pero es que en esa maldición, en ese estado, porque si Jehová es como los papás como somos, bueno, hijo, no pasa nada, vamos a cuidarnos. Soy Dios y hago lo que quiero y no pasa nada. Mira, ya está. Quito el arbolito este y ya no hay arbolito y ya sé que no podéis ser obedientes, pero no pasa nada. Vamos a seguir con el plan definido de tú y yo y tener una buena relación y no, vamos, ya, bueno, hacer una penitencia y listo. No. Dios tiene que mostrarnos nuestra debilidad. Y nuestra debilidad, en nuestra debilidad, se manifiesta Él. Tú no vas a conocer a Dios con tu corazón y con tu mente.
Tú vas a conocer a Dios a través de esa relación en Cristo, esa nueva relación. Cuando tú entiendes que lo que ha hecho Jesucristo y crees en la palabra, eres limpio por lo que hizo Jesucristo. Entonces Él empieza a tener un trato contigo. Ahora en Cristo, Dios te trata como hijo. Y hay una relación, pero es espiritual. No tiene nada que ver con este ser carnal. Olvídate de este ser carnal. Este ser carnal le tienes que utilizar para ir creciendo y avanzando. ¿En qué? En el poder de Dios en tu vida. Pero no tú, el poder de Él en tu vida. Y tú tienes que estar todos los días diciendo, wow, lo que hace Dios en mí. Wow, lo que es capaz de hacer en mí. Wow, lo que está haciendo Dios conmigo. Pero tú no. Por eso tienes que ir a la palabra, porque Dios constantemente te tiene que estar mostrando quién eres, quién eres, quién eres, quién eres, quién eres. Para que no te vayas, porque este corazón y esta mente está terca. Sabe que va a morir. Por eso Pablo decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque sabía que ay, si yo sin esto, yo sin este cuerpo, wow, pero porque había llegado al entendimiento en la revelación de Dios y cuanto más veía su carne y más deseaba someterla y prepararos esta semana con Romanos. Ya hay algunas preguntas complicadas. Enrique, bendiciones por ahí. Mónica, que tampoco no te he visto. Dios te habla con la palabra, pero tienes que traerla a tu vida. Tienes que hacerte uno en Él. Soy en Cristo y Cristo y Dios tiene algo y a lo mejor no es el momento para que tú puedas entender el versículo que estás leyendo, pero en el momento en el que Dios quiere, porque es el momento, te lo revela. Viene la revelación a tu vida y te dices, wow, y te quedas ahí pasmao, pasmao. Y el efecto que tienes, gloria a Dios. La misericordia de Él. Eso es el Evangelio. Eso es la vida de fe. Eso es... Yo no sé cómo va a ser en el cielo, no lo sé. No lo sé todavía, porque todavía estoy en esta carne, preso en este cuerpo, pero... ¡Wow! Si ya en la tierra puede estar lo que... Las primicias, eso que dice que ahora por sombra, ¡wow! ¿Cómo va a ser en el cielo? Esa es la esperanza, lo que te tiene vivo. ¿Por qué Juan escribió el Apocalipsis? ¿Por qué escribieron cada libro? ¿Por qué se escribió Romanos? Para traer la esperanza de lo que va a pasar. Esto es un tiempo temporal. ¿Alguien no va a morir? ¿Alguien no va a pasar esta vida? ¿Alguien no va...? Todos. Y además es que, lo decía Salomón, es como un soplido. O David, no sé si fuera Salomón hoy. Así pasa la vida. Cuando menos te das cuenta, estás... Yo tengo ahora dos, mi madre y mi suegra, las dos con 93 años. Y yo las veo y están ahí. Por ejemplo, mi madre está deseando, pero que no le duele nada. Ya se asusta. Digo, ¡uy! Pero está deseando morirse, pero si le duele algo, ¡uy! Digo, 93 años. ¿Qué le puede quedar de vida, no? No creo que llegue a los 130, que dice la palabra, ¿no? Pero si llega, no tenemos dinero para poder cubrir todo lo que... Mi suegra igual. Está fuerte, 93. Seguro, si no pasa algo que se cae la casa o algo. Ella aguanta los 100 y pico. Pero digo, vas a llegar. Y yo no creo que yo vaya a llegar como ella. Va a ser antes. ¿Qué buscas a la vida? ¿Qué quieres conseguir en la vida? ¿Crees que vas a conseguir la felicidad en esta vida? Es temporal. Muy feliz cuando te vas de vacaciones y estás en la playa, pero las vacaciones se acaban y tienes que volver al trabajo y estás ahí 8 horas, que estás dando tu vida para otra persona, para que esa otra persona
tenga meses y meses de vacaciones y tenga una vida y un montón, bueno, algunos no, algunos tienen tanto y no lo disfrutan, pero tú estás dando más de la mitad del tiempo de tu vida y luego todos los problemas que te da para que el otro viva como un marqués, porque así es el trabajo, una esclavitud. ¿Qué vas a sacarle a esta vida? ¿No? ¿Quieres ser como ese que edificó los graneros más grandes y dice, ahora ya los tengo llenos, ahora voy a disfrutar? Y dice, sí, tonto, esta noche vienen a por ti. Otros van a disfrutar eso. Hay una esperanza distinta. Y esa esperanza quiere que tú la conozcas, Dios. Pero no a través de mí, de verdad. Yo soy simplemente un motivador para que llevarte a la palabra. No te va a servir. Todo lo que hoy estás sintiendo no te va a servir para conocer a Dios. Tienes que conocerle a través de su palabra. Te lo digo de verdad porque a mí no me sirve. Y a veces he sentido unas cosas increíbles, pero después he tenido que ir a la palabra y decir, es verdad, es cierto lo que me estaban diciendo. Mis milagros no sirven nada más que para mí. Por mucho que yo te cuente, mis milagros no te sirven para ti. Temporalmente te satisfacen porque el corazón... Pero es que esto no se trata del corazón, esto se trata de una vida en espíritu. Y yo te estoy enseñando lo que es una vida en espíritu. Una vida de espíritu es una vida de confiar en la palabra. Una vida de espíritu es una vida de escuchar a Dios. Y cuando tú escuchas a Dios, porque Dios va a revelarte, no te va a revelar ahora, tienes que hacer todo esto, porque va a decir, ¿cómo yo no puedo hacer esto? Y entonces te vas a frustrar. No, Él va poco a poco. Tú a un bebé no le dices cuando nace, ¿verdad? Si le tienes en brazo, en el pecho, de que está haciendo caca en el pañal, vas a decir, oye, dentro de unos meses te vas a ir a trabajar, ¿eh? Que ya tienes que producir. No, hay un proceso. Y ese proceso lo va a hacer Dios. No lo vas a hacer tú. Tranquila, tranquila, confía. Conmigo lo está haciendo. Y contigo también. Y os digo una cosa, si estoy teniendo un proceso acelerado, Dios tiene un plan, yo no sé cuál plan será, ¿no? A lo mejor es que me voy pronto con Él y es porque dedico mi vida a la palabra. Y el tiempo que no dedico a la palabra es porque mi mujer me manda a hacer cosillas y no quiero que se enfade o que no se enfada, ¿no? Dice, solo la palabra y tu familia, ¿qué? Antes, de vez en cuando veía una película y después terminaba diciendo, ¿qué he sacado con la película? Y me he llenado de imágenes y de cosas que otro ha creado para llenarme aquí esta cabeza que estoy intentando borrar. Ahora ya no quiero ver películas, ni cristianas ni no cristianas. No, la palabra. Y no tengo tiempo para todo lo que hay. Amén. Y bueno, y agradecer este espacio, porque gracias a que tengo este espacio y que quiero compartir con vosotros, es algo que animo a las personas. ¿Quieres ponerte con la palabra? Comprométete con alguien. Comprométete con un grupo. Comprométete a dirigir un grupo. Y el hecho de comprometerte a dirigir el grupo te va a hacer, porque tienes que hacerlo, ¿no? Ay, es que no he aprendido nada. Hola chicos, a ver qué decís. A mí me avergüenza. Y yo por solo eso, digo, ay, tengo que ir, tengo que... Y me pongo. Y a veces me cuesta. A veces no tengo ganas porque este corazón y esta mente es humana y me lleva. Pero yo le digo, vamos, Señor, ayúdame. Esta desgana que tengo que hacerlo. Porque luego hay personas que estoy cuidando, a las que quiero y me gustaría mostrarle todo lo que tú me estás mostrando. Un vaso que se llena es inútil si alguien no lo bebe. De nada me sirve llenarme yo si no lo derramo y lo vacío. Y si no lo vacío, Dios no me vuelve a llenar. Y eso ya también lo aprendí. Que todo lo que Dios me da es para entregarlo. ¿Para qué? Para que me siga llenando. Amén.